El tema del alcoholismo en la pareja es un tema que sin duda puede acarrear muchísimo dolor, mucho sufrimiento, mucha impotencia, mucha frustración y mucha desesperación. El alcoholismo es una enfermedad que no solo afecta a la persona que lo padece, sino que también afecta a su entorno, ¿no? Sobre todo a las personas que están más cerca de la persona que padece del alcoholismo. Me mencionabas como este tipo de tips, ¿no? O de qué medidas o actitudes puede una persona que tiene una pareja alcohólica tomar en cuenta o implementar. Yo creo que la primera de ellas y la más importante medida que se debe de implementar es la información. Cuando imagínate que vas al doctor y que te dice que tienes una enfermedad que tú no conocías, que desconocías los síntomas, que desconoces el tratamiento, lo primero que haces es informarte, pero no te vas a ir a informar a Facebook, ¿no? Pues vas a buscar información fidedigna, vas a buscar libros, vas a buscar profesionales de la salud que sepan sobre el tema. Entonces, en el caso del alcoholismo, lo primero que yo les diría es informarse. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que se tiene muchos estigmas al respecto de ella. Por muchos años el alcoholismo y las adicciones en general se han considerado como una falta de voluntad, falta de carácter, problema moral. Se relaciona el alcoholismo con personas que están ya en situación de calle o que son personas de bajos recursos, pero el alcoholismo es una enfermedad que no tiene absolutamente nada que ver con el nivel socioeconómico, con la educación, con la edad, ¿no? Con el género de las personas. Es una enfermedad que es progresiva, que es incurable y que es mortal. El alcoholismo lleva vidas de por medio, acarrea, como dije hace un momento, muchísimo dolor, mucho sufrimiento, y es una enfermedad que necesita ser comprendida para saber cómo tratarla y cómo ayudar a quien la padece. Entonces, lo primero que yo les diría es informarse. Mi segunda recomendación tendría que ver con, una vez que tienen la información, buscar el apoyo necesario. Buscar centros de tratamiento, lugares donde puedan ofrecer un tratamiento para el familiar, en este caso para la pareja. Y como siguiente punto sería, ya una vez que hay información al respecto, que se ubicó a los profesionales de la salud que pueden brindar la ayuda, sugerirle a la pareja que pida la ayuda. Entiendo que puede ser una conversación incómoda, difícil, por eso hay que buscar el momento adecuado, cuando la persona esté tranquila, sobre todo que esté sobria y que tenga disposición para escuchar. Normalmente uno ya conoce cuáles son estos momentos idóneos con la pareja donde se puede tener una conversación tranquila sobre un tema serio, y lo importante en esta conversación es que se le diga a la persona cómo te sientes, ¿no? O sea, mi amor, me siento muy preocupada, me siento muy angustiada, me siento dolida, me siento frustrada. O sea, hablar desde el corazón, hablar de cómo nos sentimos al respecto de su manera de beber y sugerirle un tratamiento, decirle, la verdad es que ya me puse a investigar, ya me puse a buscar y en este lugar te pueden brindar la ayuda. A mí sí me gustaría que tomaras esta ayuda disponible y hablarle de las consecuencias adversas, las consecuencias negativas, las implicaciones que su consumo ha tenido sobre ustedes como pareja, sobre ti, sobre la relación, sobre la familia, ¿no? Decirle, a ver, hemos vivido estas y estas situaciones, para que la persona pueda abrir un poco los ojos y crear un poco conciencia de su enfermedad. El siguiente punto sería apoyarlo entonces en su tratamiento. O sea, si la persona decide que sí quiere la ayuda, entonces apoyarla. ¿Qué se requiere? ¿No? A lo mejor quieres que te acompañe, a lo mejor podemos ir a una reunión de Alcohólicos Anónimos, a lo mejor podemos ir a platicar con algún profesional de la salud o con alguna persona que haya pasado por una situación similar, cómo le hizo, que escuches otras experiencias, y apoyarlo en este tratamiento, acompañarlo, que sepa que tiene tu apoyo. Algo muy importante que siempre le digo a las personas que conviven con una persona que padece de alcoholismo o de cualquier adicción es poner límites. Este tema de los límites yo sé que puede ser un tema complejo porque normalmente no nos enseñan esto de niños, no nos enseñan a poner límites. Creo que hacen todo lo contrario, nos enseñan a obedecer.
Y poner límites no tiene que ser algo violento ni agresivo, podemos poner límites amorosamente. ¿Para qué? Para cuidarnos a nosotros mismos y también cuidar nuestro vínculo con el otro. Estos límites, específicamente en el tema del alcoholismo, se refieren a no permitir que nuestra vida corra peligro, ¿no? Por ejemplo, si ves que tu pareja ya tomó de más y es momento de subirse al coche y ves que va a manejar, tú no te subes con él o con ella, ¿no? En ese momento dices, yo no voy a poner mi vida en riesgo, no me voy a subir al coche, y ese es un límite. Y es un límite que te está cuidando y que también está cuidando al otro. ¿Qué otro tipo de límites? Por ejemplo, el tema del consumo del alcohol en casa. Quizás sea momento de sacar el alcohol de la casa o decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer la reunión aquí en la casa, pero no va a haber alcohol, ¿no? Vamos a ofrecer otro tipo de bebida sin alcohol, ¿no? Pero ya no quiero que haya alcohol aquí en la casa. Promover la abstinencia. ¿Qué otro tipo de límites? No encubrir a la persona que bebe o no justificar su consumo. Muchas veces las parejas o los familiares de los alcohólicos tratan de justificarlo. Es que ha estado muy estresado, es que lo hace para relajarse, minimizan el problema, niegan el problema, lo justifican, o también a veces caen en dejarse manipular por la pareja. Si la pareja les empieza a decir que no, que mira, que yo ya lo estoy controlando, yo ya voy a parar, o les hace promesas, no caer. O sea, si hacen una promesa, decir, ok, ¿y qué va a pasar si no la cumples? ¿No? O sea, ¿cuál va a ser la consecuencia de que esta promesa esta vez no la cumplas? Me voy de la casa, nos separamos, ¿no? Si este tipo de límites se ponen, lo que estamos haciendo es promover el autocuidado, que es algo que las personas que conviven con una persona que padece de alcoholismo no están muy habituadas a hacerlo. Se tienen que aprender a cuidar a ellas mismas y cuidar a los demás. Y algo que yo también siempre les recuerdo es, ustedes no son las responsables ni las que van a contribuir, digamos, a curar, ¿no? Porque, bueno, esto no se cura, pero muchas veces se tiene la idea de que yo voy a hacer que cambie, yo voy a hacer que lo controle, yo le voy a estar contando las copas, yo le voy a poner el freno. Y la realidad es que en este tipo de enfermedad es como si quieres que un diabético, quieres controlar que no se le sube el azúcar, ¿no? Pues ahí sí, por más que lo quieras y por más que lo ames, no le vas a quitar la diabetes. Lo mismo sucede en el caso del alcoholismo. Las personas que están alrededor sí se sienten muy frustradas, sí sienten mucha impotencia, sin embargo tienen que recordar que no depende de ellas que la persona se recupere o no. Esto depende de que la persona quiera recuperarse. Y creo que muchas de las parejas que tienen la experiencia de un familiar alcohólico es esa, ¿no? Es que hagan lo que hagan, se dan cuenta de que no pueden controlar. Y entonces aquí hablamos de una coadicción, o sea, el alcohólico depende del alcohol, pero la persona que está junto a él es adicto al alcohólico, ¿no? Está obsesionado en controlar de alguna manera a la otra persona y que la otra persona cambie. Está obsesionada con que la otra persona pueda en algún momento cambiar este patrón de consumo o pueda hacer algo al respecto, y esto no depende de la pareja ni del familiar. Esto depende de la persona. ¿Se le puede dar apoyo? Sí, se le puede dar comprensión, se le puede tener empatía, pero se necesita recordar constantemente que la persona no lo va a salvar, no lo va a curar, no causó tampoco la enfermedad y tampoco la va a curar, ¿ok? Entonces, como tener esto muy, muy en cuenta. Y por último, me gustaría hacer un breve como, pues, puntos de cuáles son las características de una persona que padece de alcoholismo, porque creo que esto también a veces se presta mucho tipo de confusiones. La persona que padece alcoholismo es una persona que tiene una pérdida de control con su manera de beber, es decir, bebe cuando tal vez tenía la idea de no beber, y cuando bebe, bebe más de lo que tenía pensado, ¿no? Bebe más de la cuenta, es el que se queda pegado y que no se quiere ir del lugar y que quiere seguir consumiendo. Es una persona que su manera de beber ha progresado con el paso del tiempo, ha aumentado la cantidad, ha aumentado la frecuencia, y hay cambios significativos en algunas áreas de su vida. Por ejemplo, tal vez está descuidando su parte física,
tal vez la salud mental, ¿no? Es una persona que tal vez ya tiene temas de depresión, de ansiedad, de irritabilidad constante, cambios de humor, tal vez se aísla. Además, una característica del alcoholismo es que se empiezan a tener lagunas mentales. Este es un síntoma que hay que tomar en cuenta. ¿Qué son las lagunas mentales? Son cuando la persona tiene estos blackouts, estos periodos donde no se acuerda qué pasó, cuando se le borra un poco la memoria y dice, pues no sé dónde estuve, con quién estuve, qué hice, no me acuerdo. Las lagunas mentales ya son un síntoma de que la persona puede tener un problema con su manera de beber. Si además la persona se transforma cuando está bebiendo, si rompe, ¿no?, la frontera de sus valores, a lo mejor roba, miente, lastima, cuando eso no va con sus valores, eso quiere decir que también ya puede haber un problema. Y sobre todo si la persona, por ejemplo, muestra estas conductas de negación, de ponerse a la defensiva. Cuando se le quiere hablar de su manera de beber, lo justifica, lo niega, miente, manipula, pone excusas y se rehúsa a ver que sí tiene un problema con su manera de beber. Otra característica es que a pesar de las consecuencias adversas de su consumo, la persona sigue consumiendo. Es decir, puede que ya la esposa lo haya dejado, los hijos no le hablen, lo corrieron del trabajo y a pesar de eso la persona dice, no, ese no es el problema no es que mi manera de beber, el problema son las otras personas. Y no se da cuenta que esas consecuencias que está viviendo son a causa de su manera de beber. Y también se puede ver una tolerancia. Hoy en día la cultura, por ejemplo, aplaude el hecho de que la persona tolere grandes cantidades de alcohol o tenga un buen aguante. Sin embargo, esto no es un buen síntoma. El hecho de que la persona cada vez tolere mayores cantidades de alcohol, más bien es un síntoma de que está desarrollando la enfermedad del alcoholismo y en esto hay que poner mucha atención. Y por último, si la persona ya tiene un problema importante, aunque sea en un área de su vida, es decir, el área laboral, el área social, familiar, de pareja, intrapersonal, es decir, un problema ya en su salud mental, en sus emociones, en su psique, entonces ya estamos hablando de un problema de alcoholismo. Pidan ayuda, infórmense, hay muchos lugares, pueden ir a grupos de alcohólicos anónimos, pueden pedir ayuda en centros de integración juvenil, meterse a las páginas de Alcohólicos Anónimos, leer un libro, ¿no? Buscar a consejeros en adicciones, a profesionales del tema que les puedan hablar más sobre esto y brindar una ayuda quizás más personalizada dependiendo del caso. Lo que sí me gustaría ya para terminar es decir que existe una solución. Las personas lo que necesitan es la abstinencia. Una persona que padece de alcoholismo no va a controlar nunca su manera de beber, lo que necesita es parar por completo de beber y entonces ahí ya puede iniciar un proceso de recuperación.